Señoras, señores, queridos amigos, queridos compañeros, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al Colegio Notarial de Madrid y a la Academia Matritense del Notariado, que hoy tiene el honor de recibir, nos va a impartir, ya dio otra conferencia, aquí yo recuerdo que también estuve, don Pedro Garrido Chamorro, que nos imparte la conferencia sobre, tema interesantísimo, el protocolo digital como conjunto de datos, su incorporación y su valor jurídico. Tengo aquí el currículum, voy a tener que resumir porque es un currículum amplísimo, pero además es un querido compañero de todos nosotros. Decimos que Pedro Garrido Chamorro es notario de Madrid desde 2003, que cursó estudios de Derecho y de Administración de Empresas en ICADE. Ha ocupado numerosos cargos institucionales, comenzando por el de decano del Colegio Notarial de las Islas Baleares, vicesecretario del Consejo General del Notariado, que es cuando nos conocimos, y delegado de seguros desde 2005 hasta 2014, cargo desde el que ha podido tener una visión realista del papel de los notarios y de sus servicios en la realidad social y económica española. Posteriormente ha sido director general de los registros y del notariado desde 2018 hasta 2020. Cuando ostentó ese cargo, trabajó de forma muy intensa y lo hemos estado recordando cuando esperábamos antes de venir al salón de actos del colegio. Trabajó, y lo comentábamos, en el reglamento del registro civil, que es necesario y está entre el público, nuestro querido compañero Fernando Rivero, que seguro que lo asiente. El diseño de la aplicación para la gestión de los préstamos hipotecarios que prevé la Ley 5/2019 y dejó en desarrollo que debía tener el protocolo digital conforme a la Ley 11/2023. Tiene multitud de publicaciones y voy a mencionar algunas. Son estudios sobre las reservas de las sociedades de capital, su extenso tratado sobre el capital social y los recursos propios en la sociedad limitada, dentro de la obra Sociedad de Responsabilidad Limitada, dirigida por nuestro compañero Víctor Garrido de Palma. Es su libro importantísimo, Función Notarial, sus costes y beneficios, donde realiza un detenido análisis de los efectos económicos de la seguridad jurídica, que a veces no se realiza ese estudio desde el punto de vista económico. No es esta la única esfera en la que ha publicado estudios, tiene también estudios sobre la protección de menores y la adopción, encuadrado dentro de las instituciones de derecho privado. En el campo de la prueba y los instrumentos digitales, cabe destacar su trabajo sobre la prueba documental en la economía digital, sus efectos y su valor económico, que fue la materia de la conferencia que impartió en esta misma cátedra en 2017. Ha pronunciado conferencias o realizado publicaciones, multitud de ellas, sobre la identidad digital, especialmente a la vista de los futuros wallets. Y tenemos todo el desafío de la cartera europea de identidad digital. Sobre eso se está trabajando ahora. Blockchain e identidad digital de personas, cosas y documentos electrónicos. Un análisis jurídico en el Colegio Notarial de Andalucía en 2023 sobre testamentos y voluntades digitales, disposición de activos en blockchain y destino de los datos del causante, así como sobre la IA y los problemas de seguridad material y jurídica que la misma prueba puede plantear. Lleva colaborando con empresas que desarrollan aplicaciones y servicios en el ámbito digital desde el año 2009. Y lo que he dicho, he tenido que resumir el currículum porque si no ocupábamos todo el tiempo que queremos dedicar a escucharte. Pedro, es un honor contar hoy aquí contigo y te cedo la palabra. Muchas gracias, Concha. Y bueno, el honor es para mí estar aquí en este colegio tan querido, tan entrañable, donde llevo ya tantos años trabajando de forma activa en la notaría, que es lo más importante, el servicio a las personas que vienen por allí, y en los temas corporativos para mejorar la prestación de la función notarial. Y me produce mucha alegría, mucha tranquilidad saber y ver, como hemos estado hablando antes, la forma tan intensa y tan acertada en la que el notariado está trabajando en el desarrollo de nuestras aplicaciones digitales.
ya desde el año 2001 o los años previos. Aquí tengo que recordar el trabajo intensísimo y acertadísimo que hizo Juan Bolás, nuestro querido Juan, para introducir ANCERT en sus etapas anteriores y para crear el índice informatizado, que es la base de toda la digitalización de la función notarial. Si miramos a nuestro alrededor, la economía contemporánea actual está girando en torno a los medios o los instrumentos digitales de forma cada vez más intensa. Por decir algún dato, el crecimiento del PIB en Estados Unidos en los últimos años casi exclusivamente se ha debido al crecimiento de la producción de las empresas digitales. El resto de las empresas de producción de bienes y servicios apenas han aumentado su valor. Se estima por el Fondo Económico Mundial que en el año 2030 el 70% de las actividades económicas estarán construidas sobre la base de los instrumentos digitales. No es que sean actividades digitales, pero que no pueden desarrollarse sin esos instrumentos digitales. Con todo esto, queda muy claro que los servicios notariales tienen que incorporar estas herramientas para no perder su valor en la situación actual. En la economía y en la sociedad en la que nos movemos. Si no, acabaría produciéndose lo que Christensen, profesor de Harvard en los años 90, llamó la disrupción, la rotura de las actividades o de las empresas, hablaba él, más consolidadas y más fuertes, cuando desde fuera se les ataca de forma aparentemente marginal, pero que acaba rompiendo con su valor, cosa que ocurre o es especialmente peligroso con las empresas más consolidadas, donde hay una cultura de mayor seguridad en lo que se está haciendo. Y esto, en el fondo, retrata mucho la situación del notariado. Creo que el notariado debe ser muy activo en la transformación de sus medios y de sus formas de actuación para adaptarlos a estas nuevas necesidades de la sociedad. En este sentido, la Ley 11/2023, cuando ha introducido el protocolo electrónico, que voy a llamar digital, considero preferible llamarle digital, porque realmente lo relevante no es el instrumento material, sino el formato en que se crea este protocolo. Creo que es muy acertada esta ley, aunque en la aplicación todavía estamos muy lejos de llegar al final de lo que esto podría ser, lo que podría suponer ese protocolo digital. Y es un poco lo que me propongo explicar aquí, dándole una fundamentación jurídica a los medios que creo que se pueden introducir o las formas de actuación que se pueden introducir en el protocolo digital. Como todos sabemos bien, la principal novedad introducida en la ley es la matriz electrónica y las copias electrónicas de amplia circulación que en el se crea. Es acertado que sigamos haciendo las matrices en papel, firmándolas en papel, archivándolas y depositándolas luego en el protocolo digital. Es acertado, por un lado, porque para los ciudadanos la firma del documento en papel es lo que genera confianza. Una firma con una tablet siempre va a levantar sospechas y además garantiza la conservación frente a posibles problemas de obsolescencia de la tecnología o de pérdida de datos, de borrado de los datos de los que nunca estaríamos libres. Pero en su versión actual, el protocolo por ahora consiste en una simple duplicación del texto escrito y el texto en un formato digital, en un PDF que se encripta y se deposita con la firma electrónica del notario, pero que es lo mismo. Con esto no se ha llegado a darle al protocolo la estructura o el valor de las bases de datos. Las bases de datos son repertorios de información, como lo es el protocolo, donde la información está además ordenada de forma que es fácil encontrar cualquier dato, cualquier información que tenemos y es fácil utilizarla o manejarla. De esta forma, con esta forma de actuación, tenemos un doble inconveniente. Por tanto, por un lado, que el trabajo se está duplicando. Normalmente, cuando en una empresa o en una actividad se introducen elementos digitales, instrumentos digitales,
todo se hace mucho más ágil y, sin embargo, en las notarías, a raíz de la introducción del protocolo digital, lo que ha ocurrido es lo contrario, que el trabajo se nos ha duplicado. Y eso es porque hay algo en la organización de estos procesos que no está bien. Y lo segundo, porque esa simple sucesión de textos archivados en formato PDF no tienen valor documental público, pero no tienen la utilidad del manejo ágil que nos darían los datos ordenados en las bases de datos. Recordemos simplemente brevemente lo que dice el artículo 17 de la Ley del Notariado sobre la formación de este protocolo, porque su literalidad va a ser importante luego para algunos de los argumentos que daremos. Una vez firmada la matriz, dice, se incorporará seguidamente al protocolo electrónico encriptando y depositando su contenido y mediante la firma electrónica del notario, es decir, el texto completo, literal, exacto de la matriz que se ha firmado. Las notas y diligencias de modificación jurídica y de coordinación de la matriz con otros instrumentos se trasladarán también al protocolo electrónico. Parece indicar que el procedimiento es el mismo. La nota en papel se traslada al protocolo. Pero luego, cuando habla de las comunicaciones recibidas de autoridades judiciales o administrativas sobre resoluciones, hechos jurídicos que deben obrar en el protocolo, dice, se consignarán en el protocolo electrónico. Parece dar a entender que es posible recogerlas directamente en forma electrónica, en forma digital y no en formato papel. Y además, cuando habla de la reconstrucción de la matriz, en el caso de que se hubiera perdido la matriz en papel, que se hubiera extraviado, dice que se consignarán en ella o se incluirán en ella la totalidad de las notas o diligencias unidas a la matriz electrónica. También parece indicar que hay notas o diligencias que pueden estar en la matriz electrónica nada más, que se incorporaron a ella directamente. Otro tema importante aquí es que regula el índice informatizado y los términos en que lo hace son importantes, porque dice que el notario deberá velar bajo su responsabilidad por su estricta veracidad y su correspondencia con el documento público autorizado o intervenido. Es decir, que el índice se forma por el notario en cumplimiento de sus deberes en el ejercicio de su función notarial con unos controles absolutos y, por tanto, al final presenta las mismas garantías que presenta el documento público en general. Por tanto, el índice, aunque no es la escritura, pero sí es un repositorio del contenido de las escrituras, tiene un valor probatorio que no se debe desdeñar y que quizá hay que empezar a potenciar más. Luego regula el acceso de las administraciones tributarias y otras administraciones a esos datos del índice. Y aquí hay una cosa que hay que destacar. Aunque vamos a estar hablando del protocolo como datos y la circulación de esos datos, esto no limita en modo alguno el principio del secreto de protocolo y toda la protección que toda esta información debe tener. Es decir, esto obliga a que en el diseño de la plataforma del índice único o del protocolo electrónico que se hace por el Consejo General del Notariado, deben establecerse medidas automatizadas de limitación de los accesos de todas estas autoridades públicas para proteger el principio de secreto de protocolo, protección de la intimidad, etcétera, que evidentemente son capitales y que no deben verse limitados en modo alguno por el hecho de que el protocolo esté formado por datos y esos datos puedan circular. La idea que voy a desarrollar, o el planteamiento, lo explico inicialmente para que luego se entienda mejor, es que, por tanto, el protocolo no debe ser una simple sucesión de textos en formato digital, sino que, aunque recoja el texto literal e íntegro de todas las matrices y todas las diligencias firmadas por los otorgantes después de la matriz, junto con esto tiene un muy rico acervo de datos de varios contenidos que pueden tener otro tratamiento para el acceso al protocolo digital y luego para el uso de los mismos. Hay dos tipos de datos diferentes en su origen y diferentes en los efectos que producirán.
los metadatos del negocio jurídico en sí, que son los datos que están en el índice, datos sobre personas, sobre objetos, sobre cantidades, sobre tipo de negocio y que van al índice como tales datos que se extraen de la matriz, como es lógico. Y hay otro tipo de datos que son los datos que tienen acceso directo al protocolo digital, que pueden tener acceso directo al protocolo digital con posterioridad a la autorización del documento, a la formación de la matriz, y que pueden tener un acceso directamente en formato digital. Esta parte es importante porque es la que va a simplificar el funcionamiento del protocolo en las notarías, porque estos datos, los datos referentes a una nota de expedición de copias, a una presentación en un registro, a un asiento de presentación, a una inscripción o a un cambio de titularidad en catastro, a la obtención de un NIF de una sociedad que se constituye, todo ese tipo de datos se reciben de las autoridades, las distintas administraciones con las que el notario se relaciona. En mi opinión, esas notas que recogen estos hechos deberían tener acceso, primero, en formato directamente digital y no en papel, para simplificar el trabajo de las notarías. Segundo, como tales datos, no con un texto, no con un texto con la nota de expedición de copia, sino los datos relativos a la expedición de la copia. Y en tercer lugar, veremos cómo, en la medida en que sea posible, de forma más automatizada que manual. Al final habrá la firma electrónica del notario siempre, pero el proceso se puede automatizar de forma razonable y eso va a tener la virtualidad de asegurar la conservación de los datos y de además aumentar su valor probatorio, como luego veremos. Este planteamiento, es decir, este acceso directo al protocolo de gran parte de las notas y diligencias en este formato de simples datos digitales, que son unos y ceros al final, que entran en el protocolo, pero que tienen el valor del documento público, requiere una fundamentación. No porque introduzcamos datos así en el protocolo van a ser documento público automáticamente. Esta fundamentación del valor de la información en este formato es triple, o se basa en tres pilares. Un pilar material, es decir, el concepto del documento en la ciencia documentalista moderno y por tanto la extensión de ese concepto, del concepto de documento público a lo que se pueda considerar documento con formato de datos. En segundo lugar, un fundamento tecnológico, los requisitos del sistema digital en el cual se va a realizar ese depósito de los datos en el protocolo digital. Y en tercer lugar, un fundamento legal que está en la normativa, en el derecho positivo que ha regulado el protocolo digital y que regula los documentos administrativos digitales, que son documentos públicos y que tiene una serie de principios más detallados de los de la normativa sobre el documento notarial que probablemente puedan ser aplicados también al documento notarial. Empezando por el primero, el concepto del documento, hay que decir que el documento en la ciencia documentalista moderna ha experimentado una ampliación bastante grande, la idea de lo que sea un documento. Empezó con Paul Otlet en la primera mitad del siglo XX, que documentalista belga, que quiso crear una gran biblioteca que llamó el Mundaneum, colaborando con Le Corbusier o con H.G. Wells para el desarrollo de esa idea, sería como una gran ciudad donde estaría toda la información de la humanidad. Y lo que es importante aquí es que en esa información o en esa gran biblioteca no se recogían solamente textos, libros, folletos, escritos, sino todo tipo de objetos que pudieran recoger información sobre los hechos de la humanidad. Fotografías, carteles, etc. Esta pretensión de un repositorio de toda la información de la que tenía la humanidad en los años 40 o los 30, recuerda mucho a la red, a la World Wide Web, la red informática, que realmente contiene toda la información en formato digital que ha generado la humanidad, pero siempre se ha pretendido, Tim Berners-Lee, uno de los promotores, de los creadores de la red, lo defendió siempre, que se le diera que evolucionara hacia un repertorio semántico, es decir, que toda esa información
tuviera un significado y ese significado permitiera la localización de cada dato, cada información que hay en la red. Una segunda fase importante, interesante en el documentalismo está representada por Susanne Briet, una archivera francesa en la Biblioteca Nacional de París, que escribió en el año 51 un ensayo muy influyente, que es que la documentación, que planteaba dos cosas que aquí nos interesan. Una, que en el mundo moderno el tener toda la documentación, la información bien archivada y bien localizable, accesible, es un factor esencial para la productividad y por tanto se convierte la formación de este repertorio en un servicio público del cual deben responder o deben encargarse los estados por la utilidad que tiene para la sociedad. Esto recuerda mucho a lo que pasa con la información de los documentos notariales, porque el Estado español encomienda al Consejo General de Notariado la formación, ordenación de toda esa información, su conservación, donde en el fondo al final el protocolo es propiedad del Estado. Luego el Estado tiene un interés en toda esta documentación. La otra idea que planteó esta autora en su ensayo es que por documento, el concepto de documento es muy amplio. Cualquier objeto capaz de transmitir una información puede ser un documento. Ponía, por ejemplo, un mineral o un animal de una especie nueva recién descubierto. Cuando están en la naturaleza no es un documento, pero cuando se extraen en la naturaleza y se depositan en un museo o en un zoológico para su estudio y su clasificación, ese objeto, ese mineral o ese animal se convierten en un documento por toda la información que de ellos se puede extraer. Y hacía una distinción entre dos clases de documentos primarios y secundarios que creo que para el protocolo electrónico digital es interesante. Decía, el animal que se ha extraído es el documento primario, pero a partir de él se pueden obtener o derivar una serie de documentos, datos que por los análisis o estudios que se hacen de él se extraen, o los estudios que se publiquen sobre ese objeto, este animal. Esto recuerda a lo que sería para mí el protocolo digital, donde el documento primario es la matriz, pero todas las notas y diligencias son documentos que se adhieren a la matriz, que recogen nueva información y que tendrían este carácter de documento en sí, documento independiente, pero vinculado a la matriz. No tiene sentido sin esa vinculación con la matriz. Es interesante también el análisis que ya más recientemente ha hecho Michael Buckland, un profesor de la Universidad de California, Berkeley, sobre el documento electrónico, que ha partido de estos planteamientos de Paul Otlet y de Susanne Briet sobre la ampliación del concepto de documento y ha señalado, apunta que se ha dado un énfasis excesivo a la configuración tecnológica de los documentos digitales. Realmente habría que centrar la atención en el valor que tienen esos documentos para transmitir información. Y desde este punto de vista, para él, tienen valor de documento objetos muy diversos, más amplios de lo que podemos suponer. Por ejemplo, dice, una tabla de logaritmos en un libro, en una biblioteca, evidentemente es un documento. Si eso se digitaliza en formato PDF y se incluye en un repositorio digital, también es un documento. Pero un algoritmo que para un número sea capaz de obtener o de producir su logaritmo o su antilogaritmo, también es un documento. Y sin embargo, el algoritmo es una simple fórmula matemática, pero es capaz de producir información que puede ser relevante. Al final, la idea es que todos los elementos que estén en un repertorio digital o en un sistema digital, si se les asigna una función significativa, tendrán el carácter de documento. Con ello, la conclusión es que los datos digitales que se incorporan al protocolo electrónico, esos datos son sin duda documento. Son documento auténtico, documento público, además. Ese es el siguiente paso que tenemos que dar. Esto recuerda a lo que pasó hace ya más de medio siglo, cuando en España empezaron a utilizarse las que entonces se llamaban serocopias.
Y con las serocopias empezó a plantearse la duda de si era posible hacer la copia autorizada mediante una serocopia de la matriz. Se discutió, González Palomino dijo que no, que eso no era un documento, como mucho sería una documental, que permitiría acreditar la coincidencia, se podría acreditar la coincidencia de ese documento con la escritura, pero el documento público es la escritura, que es lo que ha producido el notario, no la reproducción que hizo la máquina. Frente a esto, Rodríguez Adrados señaló que no era así, que lo que define el carácter de documento público no es la grafía o el instrumento material para su producción, sino el autor, que es el notario, funcionario público, y su contenido. Siguiendo a Carneluti, Rodríguez Adrados decía que lo relevante para que un instrumento sea documento público es la declaración de voluntad por el notario de asumir su paternidad como documento notarial. Por ello, en el año 1963, cuando Bill Gates o Steve Jobs tenían 8 años, o sea, cuando nadie pensaba que en las notarías podíamos tener un sistema informático donde toda la notaría estuviese, toda la información de la notaría estuviese recogida, él ya apuntó que era obligado dejar la puerta abierta a futuros inventos para la producción material de los documentos públicos. Por tanto, parece evidente que el invento que es el código binario, eso sí, dentro de la plataforma digital que a tal efecto crea el Consejo General del Notariado, evidentemente puede tener el carácter de documento, siempre que reúna los requisitos que decía Adrados para el documento público. La autenticidad subjetiva, es decir, que proceda de un funcionario en el ejercicio de las funciones que le corresponden. La autenticidad corporal, por los signos sensibles que permiten identificarle, y la declaración expresa del funcionario sobre la coincidencia de ese documento con su original, y la autenticidad ideológica, los controles que el funcionario notario ha realizado sobre la validez del negocio recogido en ese documento y sobre la realidad de las manifestaciones o declaraciones de voluntad que en él hacen las partes, que pueden ser falsas o ciertas esas declaraciones de voluntad, pero le son imputables por el hecho de que el notario las ha recogido en el documento público. Esto, lo que es importante, es que genera, como decía él, un efecto legitimador que no puede ser ignorado, una presunción juris tantum en el tráfico de la validez y realidad y veracidad de lo que se contiene en el documento público, de forma que solo por vía judicial, mediante los medios oportunos de prueba, se pueda romper esa presunción y, por tanto las autoridades administrativas como la Dirección General, como los registros, como cualquier operador en el tráfico, tienen que admitir como válido el documento y su contenido. Pues bien, con este planteamiento, para que los datos en el protocolo, los simples datos incorporados al protocolo digital puedan tener ese carácter de documento público, tienen que reunir los 3 requisitos que apuntaba Rodríguez Adrados. La autenticidad corporal, que se le asignará por el hecho de que se incorpore a la matriz digital dentro de la plataforma creada por el Consejo General del Notariado y además se incorpore con la firma electrónica del notario. La autenticidad subjetiva, porque procede precisamente del notario en el ejercicio de su función, y la autenticidad ideológica por los controles que el notario ha realizado. Hemos dicho que hay 2 categorías de datos que se incorporan al protocolo electrónico: los metadatos del negocio y los datos de información posterior, de incorporación posterior. Los metadatos del negocio, que son los que resumen el contenido, efectos del negocio jurídico. Aunque no forman parte, los del índice, no forman parte en sí de la escritura pública, sí producen un efecto legitimador en muchas ocasiones parecido al que produce la escritura pública. Pensemos, cuando se envía al catastro la información sobre la transmisión de un inmueble con datos de identidad de los transmitentes, de los adquirentes y de identificación del inmueble, el catastro automáticamente realiza el cambio sin que nadie compruebe el contenido de la escritura pública. Lo mismo ocurre cuando se solicita el NIF de una sociedad recién constituida en la agencia tributaria y se obtiene la respuesta en un plazo casi inmediato. Incluso hay que decir que ocurre con los asientos de presentación a los registros, porque el asiento de presentación
se realiza mediante una ficha en la que van todos los datos de la finca, la identificación de la finca, etcétera, para que el registro lo practique. Y el asiento se practica directamente, no creo yo que con una comprobación a fondo del contenido de cada documento. Simplemente esos datos con la firma electrónica del notario ya generan en el registro la práctica del asiento de presentación. Los datos de incorporación posterior, los relativos a una nota de expedición de copia o una contestación de un registro de una autoridad pública, todos estos datos en sí son documentos completos, auténticos. El hecho de que un registro haya practicado un asiento de presentación en una determinada fecha y nos lo haya comunicado y lo recojamos en la matriz electrónica, queda acreditado con valor de documento público, con todas las presunciones que ello implica, por hecho que el notario lo recoja y lo firme. Queda acreditado no el hecho en sí de la práctica, sino la comunicación por el registro de la práctica del asiento de presentación, pero eso queda acreditado con esa misma fuerza probatoria. Por tanto, es un documento completo, aunque va subordinado, dependiente o vinculado a la matriz. Lo que es importante es que casi todos estos datos de incorporación posterior tienen un contenido normalizado y siempre el mismo. Todas las notas de expedición de copia, de presentación a un registro o de recepción de una comunicación del catastro tienen el mismo contenido. Por eso no tiene sentido que esa información acceda al protocolo digital en forma de una diligencia con un texto, porque al fin y al cabo la información no está tanto en el texto de diligencia cuanto en los datos esenciales de esa diligencia o de esa nota. En conclusión, entiendo que en todas estas notas o diligencias debe producirse una deconstrucción de la misma, recogiéndola en este formato y recogiendo en el protocolo, luego veremos más adelante cómo, la información capaz que permite interpretar o dar sentido, dar contenido a esta información que ha entrado en la matriz digital. El fundamento tecnológico es la segunda parte, el segundo de los pilares de la consideración como documento público de los datos que se incorporan al protocolo digital. Un dato en bruto en sí no es un documento. Necesita una atribución de un significado, una construcción semántica, por decirlo así, para que se pueda entender, interpretar qué sentido, qué información aporta el dato que se ha incorporado a esa base de datos, a ese sistema documental digital. Esto se tiene que hacer sobre la base de la construcción de una plataforma, la plataforma Signo, que desarrolla ANCER, donde los datos que van teniendo entrada en ellos se identifican y se clasifican. Esto se hace con varios niveles, en varias etapas. Por un lado, por la determinación del canal de entrada. El dato que viene del catastro o que viene de la agencia tributaria tiene el significado que se le atribuye por el hecho de venir de este origen. En segundo lugar, el sistema debe generar una cierta validación del dato. Un NIF, si no está bien, se detecta que no se puede validar. Lo mismo ocurre con una referencia catastral, etc. En tercer lugar, en esos datos, al entrar en el sistema Signo y, por tanto, al incorporárselo al protocolo digital, deben tener un determinado formato, según los casos. Hay datos que serán una fecha, que será un formato de texto, que será una elección entre varias alternativas. Por ejemplo, la finalidad de la expedición de una copia electrónica. Pues hay 3 o 4 finalidades que están determinadas y una de esas tiene que ser, etcétera. Por tanto, el sistema Signo debe tener una arquitectura capaz de establecer esa atribución de sentido a los datos. Ese proceso, por tanto, se tiene que diseñar y se está diseñando ya desde hace años, pero si le damos el paso siguiente de ampliar el protocolo a los menos datos o la incorporación de los menos datos, hay que insistir en ello. Se tiene que diseñar en varias fases. Por un lado, el Consejo debe realizar una definición de índole jurídica de los distintos datos que acceden y de su significado. ANCER tiene que hacer
en ejecución de esa definición la construcción técnica que permita que los datos al entrar en el sistema queden identificados y se les atribuya su significado. Pero luego hace falta algo más, lo que podríamos llamar una interfaz para que el usuario, el humano, el ser humano pueda entender esos datos. Esa interfaz en realidad es el texto de las diligencias o de las notas. Una nota de expedición de copia contiene unos datos, pero para interpretarla o para leerla debe tener un texto. Yo sería partidario de que necesariamente cada set de datos que constituye una de esas notas o diligencias se le redacte o se le asocie el texto que lo va a explicar por el Consejo General de Notariado en el ejercicio de esa función de ordenación del protocolo digital. Y después que los notarios incorporen mediante un acta a su protocolo todas esas textos que explican el contenido del protocolo digital con los campos que dentro de cada uno, luego veremos un ejemplo de que dentro de cada uno de esos textos deben darse, con una finalidad que cuando se quiera expedir un testimonio, una nota de alguno de esos datos, de alguna de esas notas o diligencias, se puede hacer por referencia solo al protocolo del notario. No haya que acudir a una certificación técnica por parte de ANCER que nos diga cuál era el significado. Está en la nota porque está en el protocolo y por tanto solo con referencia al protocolo del notario podemos darle este significado. El valor informativo de estos datos incorporados al protocolo, por otra parte, como dice, cito aquí a Ignacio Alamillo en sus estudios interesantísimos sobre las herramientas digitales y el valor probatorio, este valor informativo, este valor probatorio tiene tres requisitos: la autenticación del dato, la integridad del dato y el no repudio. Por tanto, cuando los datos accedan a un protocolo digital, debe vigilarse o debe organizarse el sistema para que estos tres requisitos se cumplan adecuadamente. La autenticación del dato simplemente es la determinación o la prueba del órgano del que procede ese dato. Que eso, como dice Alamillo, aunque inicialmente en los medios digitales se organizaba a base de un consenso entre particulares, luego rápidamente ha habido una normativa que ha regulado las herramientas digitales, el reglamento IDAS y IDAS 2 o las leyes de firma electrónica fundamentalmente, que han establecido los mecanismos de imputación a las personas, a los distintos sujetos, de los datos que se transmiten por una red digital sobre la base de los elementos que allí se han definido. En el caso del protocolo digital sería por los canales de entrada. Esto se haría por los canales de entrada que determinan o que identifican de dónde viene cada uno de esos datos, de este registro de la propiedad, de esta oficina del catastro o de este registro civil, etcétera, etcétera. El segundo requisito es la integridad del dato, es decir, que tengamos la garantía de que una vez el dato ha entrado en el sistema, en el protocolo digital, ese dato es siempre el mismo y no se altera. Esto se consigue tecnológicamente por dos instrumentos. Por un lado, la firma electrónica, que lo congela y lo deja ya inalterable. O también se consigue muchas veces, o a veces empleando los dos elementos a la vez, mediante el hash. El hash que va a identificar el documento o el archivo digital y va a identificar si ha habido la más mínima modificación en el mismo, porque un cambio de un solo 1 en la serie de unos y ceros que constituiría un número daría lugar a un hash completamente diferente. Luego, si el hash se mantiene, es que el documento sabemos que es el mismo que entró en el protocolo digital. Bien, el tercer pilar, decíamos, era el fundamento legal. El fundamento legal lo encontramos en la Ley 11/2023 y lo encontramos en las leyes sobre el documento administrativo, sobre el procedimiento administrativo. La posibilidad de incorporación de documentos al protocolo solo en formato digital y no en formato papel está, sin duda, en el texto, como hemos visto, del artículo 17.2. Cuando dice, por un lado, que las comunicaciones recibidas de otros notarios o de autoridades judiciales o administrativas quedarán incorporadas al protocolo electrónico en el mismo día o el día hábil siguiente,
Dice al protocolo electrónico, no dice al protocolo en papel, luego parece que está diciendo que se puede hacer la incorporación directamente al protocolo electrónico, y también cuando dice que en la reconstrucción de la matriz extraviada se recojan todas las notas y diligencias que se incorporaron al protocolo electrónico. También parece literalmente estar sugiriendo que ha habido notas y diligencias solo en el protocolo digital y no en el protocolo en papel. Es cierto que la incorporación de esta información solo en formato digital puede plantear dudas sobre su conservación. Luego veremos que hay un mecanismo sencillo de traslado a papel de información que quizás sea útil contemplar para asegurar a largo plazo esa conservación. Bien, en cuanto al documento administrativo electrónico, yo entiendo que la regulación que se ha hecho del mismo es un sustento más que suficiente para la deconstrucción o desmaterialización del documento público, de la información del documento en formato de datos y no en formato de texto. Estos principios se introdujeron en la Ley 11/2007 de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, que fue derogada con la Ley 39/2015, procedimiento administrativo común, y en esta y en la del mismo día, Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, se definen recogiendo prácticamente igual los términos de la Ley 11/2007, o sea que ya es una terminología y unos conceptos que tienen larga tradición en nuestro ordenamiento administrativo, recogiendo lo que es las formas que puede tener y el valor que puede tener el documento administrativo en formato electrónico. Un primer dato: el ámbito subjetivo de las leyes 39 y 40/2015 no se limita a los órganos de las administraciones públicas, sino también a cualesquier otras entidades de derecho público o incluso de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas. Por tanto, parece claro que el notariado, la función notarial, entra dentro del ámbito subjetivo de estas dos leyes y, por tanto, no debemos ignorar los principios y las normas que en ellas se han establecido. Sobre la base de estas dos leyes y ante la parquedad de la regulación sobre el protocolo digital, creo que se pueden plantear tres cuestiones: la desmaterialización del documento, la automatización de ciertas actuaciones, o sea, el uso de la firma de órgano, aunque muy limitadamente, y la interoperabilidad del documento notarial electrónico. Sobre la desmaterialización, la ley contempla claramente el artículo 45 y el artículo 46 de la ley 40/2015 la posibilidad de documentos administrativos cuyo intercambio se haga en formato meramente digital dentro de un determinado sistema y que, por tanto, ello permita para considerarlos válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores. Y además la posibilidad de que los documentos, sobre todo aquellos que se refieren a intereses particulares, resoluciones de la Administración dirigidas a un ciudadano, que deben conservarse, no tienen por qué conservarse en el formato del oficio que se envió al ciudadano, sino que pueden conservarse simplemente en cualquier otro formato que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo y que permita el traslado posterior a otros formatos. Por tanto, esa información desmaterializada tiene el mismo valor que el oficio que se le envió al ciudadano. La posibilidad de diligencias automatizadas creo que es una cuestión que deberíamos plantear, aunque ya digo que de forma un tanto marginal. La Ley 40, en el artículo 41, regula la posibilidad de actuación automatizada de las administraciones públicas, es decir, de resoluciones realizadas de forma automáticamente por el sistema digital con un certificado digital que las autentique. Exige que se organice adecuadamente ese mecanismo y que quede claramente determinada la imputación de esa resolución a una determinada autoridad. Yo no creo que la incorporación de las diligencias a la matriz se pueda hacer o se debiera hacer por medio de estas diligencias automatizadas, por esta firma de órganos del notario, por más que es cierto que recibido una información, recibido el dato de que el catastro ha cambiado la titularidad de una finca, parece obligado inmediatamente recoger en la matriz ese hecho.
pero aunque haya que recogerlo automáticamente, creo que el acto de la incorporación sí debe realizarse por el notario, con su firma electrónica. Lo que ocurre es que, igual que ocurre con las matrices, el notario realiza una doble actuación. Primero hace un proceso de incorporación y cotejo de la matriz al protocolo digital y luego el depósito del protocolo digital. Son dos actuaciones diferentes. Pues yo sería partidario de que con todas estas actuaciones obligadas y por tanto automáticas, la primera fase se hiciese con una firma de órgano del notario, habría que tener las dos firmas, se hiciese automáticamente y tendría una gran ventaja, que es que reforzaría el valor probatorio de muchos hechos, de cuándo se recibió y en qué términos se recibió esa información, valor probatorio gracias a la firma del notario. Y luego que eso se incorporara con la firma electrónica del notario. Bien, el tercer elemento, la tercera idea que creo que de estas dos leyes se debe extraer es que la información del protocolo digital debe cumplir los requisitos de interoperabilidad. Lo dice la ley 11/2023, pero curiosamente lo dice solamente refiriéndose a la interoperabilidad con los sistemas digitales de la Administración de Justicia y no con los de las administraciones públicas. No los ha mencionado. Es una carencia de la ley, yo creo que porque se ha hecho sin demasiado recurso a los expertos administrativos en derecho digital. Pero recordemos, como decía Rodríguez Adrados, que la mayor eficacia del documento público no se produce en la esfera judicial, sino en la esfera extrajudicial por la legitimación que genera el documento público. Por eso, la circulación de los datos del documento, los del índice u otros datos de la matriz electrónica, se va a producir fundamentalmente en esta esfera administrativa y existe un esquema nacional de interoperabilidad que se estableció, por un lado, en la Ley 40/2015, su artículo 156 y siguientes, y luego se desarrolló, bueno, previamente, porque eran normas anteriores, un Real Decreto de 2010, de 8 de enero, con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, y luego una norma técnica del año 2011 que lo detalla. Yo considero que toda la información del protocolo digital y, por tanto, del índice debería obligadamente ajustarse a ese esquema nacional de interoperabilidad. Es decir, producirse en formato XML interoperable y, por tanto, que sea susceptible de ser leído y tratado de forma automática por cualquier otro organismo digital o instrumento digital. No solo para el índice, sino incluso para las copias electrónicas. En mi opinión, sería posible en la copia electrónica unirle también la información relevante del negocio jurídico, es decir, la del índice, en este formato. Tendría una utilidad enorme en el tráfico. Pensemos los grandes operadores que utilizan grandes volúmenes de documentos, poderes a sus distintos empleados o empresas inmobiliarias que hacen compras y ventas de inmuebles continuamente. Si en lugar de tener las copias en papel que tienen ahora, que les tiene archivadas y que nadie es capaz de controlar qué poderes hay vigentes y qué poderes no lo están, lo tienen en un formato digital y además su sistema digital puede importar automáticamente toda esa información y almacenarla, tendrán un control de lo que tienen en los documentos notariales, cosa que es de una utilidad enorme para los usuarios del sistema notarial del documento. Esto además yo creo que puede tener fundamento claramente en el reglamento notarial cuando regula la expedición de copias. Por un lado, establece que el notario puede hacer testimonios de determinamos dos extremos particulares de las matrices, testimonios parciales. En la extracción de los datos, de los metadatos del negocio, no es otra cosa que un testimonio parcial del contenido del documento, o el 236 cuando prevé que las copias lleven, cuando los documentos complementarios no se podían reproducir fácilmente, que fueran acompañados de un testimonio de esos documentos complementarios. Pues ese doble mecanismo se podría utilizar para aumentar la utilidad, la circulación de la copia electrónica. Finalmente, ya por aterrizar un poco en cómo con todo este fundamento se podría proceder, en mi opinión, hay que distinguir todos aquellos documentos que tienen la firma de los otorgantes, tanto la matriz como diligencias de ratificación, de rectificación, etcétera,
todos ellos necesariamente se tienen que seguir haciendo en papel y trasladarse de forma exacta y literal al protocolo digital. Sin embargo, todos los documentos eh, estos documentos luego además deben tener su reflejo en el índice informatizado, como hemos dicho, con el efecto legitimador que toda esa información tiene. Quiero hacer aquí eh, una breve apunte. La formación del índice es muy trabajosa, difícil y a veces no es fácil hacerlo sin errores. Se está planteando, y puede ser una buena solución, la utilización de sistemas de inteligencia artificial para extraer esa información con mayor exactitud. Puede ser una buena solución, pero en realidad es el síntoma de que hay algo que funciona muy mal en el funcionamiento de las notarías, que es que la información, los datos, son lo último que se genera en el proceso de trabajo en lugar de ser lo primero. Cualquier empresa moderna, no digo una empresa digital, una empresa hotelera, lo primero que hace es ordenar datos y con esos datos hace la prestación de sus servicios. Es complicado de hacer, lo comprendo. Bill Gates, en un libro que escribió ya el siglo pasado, en 1999, Business at the Speed of Thought, que es interesantísimo, sobre algo que ya está muy superado porque es de hace casi 30 años, pero bueno, decía que para que los medios digitales realmente provoquen un aumento de la eficiencia de las empresas, no hace falta simplemente incorporarle muchos medios y empezar a utilizarlos. Cuando se dispongan los medios, hay que rediseñar todos los procesos de trabajo para acomodarlos a las mayores potencialidades de ese sistema digital. Y es lo que en general en las notarías no se hace de debida forma. Concretando, para la formación de un documento público, lo primero que hay que hacer es un buen sistema de captura de los datos. Datos de otorgantes, datos de objetos, datos de negocio y datos de fincas, y datos de valores, de cuantías, etcétera. Capturados esos datos en el sistema va a generar automáticamente, sin mayores requisitos, el documento público, con la redacción que el notario con sus modelos le haya querido dar. Esto tiene una ventaja enorme. Evita la duplicación de tareas porque no hay que hacer índices. Prácticamente firmada la escritura, los datos del índice están y están controlados. Evita errores en los datos porque si hay un error en un dato de un otorgante de una escritura, no se tiene que cambiar en el texto, se tiene que cambiar en la base de datos y automáticamente se volcará al texto, pero el dato será único para todo el proceso y por tanto en el índice el dato irá ya perfectamente controlado. Evita errores en el proceso de gestión. La presentación a un registro de una escritura puede ser errónea si el número de la finca registral ha sido equivocado. Y si se introduce el dato el dato del número de la finca en el sistema, en la base de datos, eso aparece en la escritura y el notario lo comprueba con la nota de cargas de la finca, se habrá visto que no había error y ya el sistema automáticamente generará la presentación para esa finca y no para otra. Comprendo que es difícil llegar a este cambio, que hay obstáculos, la resistencia al cambio del personal y la necesidad de una gobernanza, un liderazgo para conseguir implementarlo. Pero desde luego creo que es una cosa en la que yo llevo más de 20 años predicando sobre esto, dando conferencias aquí y en otros colegios sobre el tema y creo que debe hacerse un esfuerzo para modernizar la organización de las notarías en esta línea. Bueno, junto con esta parte del documento, que es la matriz, hay diligencias solo firmadas por el notario que pueden incorporarse de forma exclusivamente en formato digital al protocolo, como he venido diciendo. Estas diligencias, muchas de ellas, son con un texto no normalizable. Una diligencia de aclaración de una escritura o que recoja un hecho acaecido con posterioridad, como es la ratificación de esta escritura por determinadas personas. Bien, esas se pueden hacer en texto, pero solo en texto, en formato digital, e incorporarse. No hace falta hacerlas en papel y subirlas luego al protocolo digital. El proceso sería mucho más ágil y mucho más rápido.
Pero la mayoría de las diligencias tienen un contenido, como he dicho, siempre idéntico. Tanto las que recogen un acto del notario, como es la expedición de una copia, una presentación, como las que recogen un acto de un tercero, un registro, una autoridad, y que nos envía una determinada información. Como la información que describe esas actuaciones de terceros es siempre la misma, lo que debe hacerse es determinar los datos que cada una de esas informaciones relevantes, de esas comunicaciones relevantes, los datos relevantes de cada una de esas comunicaciones, identificarlos e incorporarlos directamente al protocolo digital. Por ejemplo, para entendernos, una nota de expedición de copia para la presentación de copia electrónica para la presentación al registro de un determinado documento. Esa nota tiene 5 datos. La ciudad, donde el notario ejerce su función, la fecha de expedición de la copia, el registro de destino de la copia, que será uno de una lista de registros entre los que se puede elegir, la finalidad de la expedición de la copia, que en este caso es para la inscripción del documento, para su presentación, y la hora en que se produce la presentación al registro. Luego, la nota de expedición de copia y presentación al registro en el protocolo digital debe ser esos 5 datos simplemente. Luego, como decía, los textos hay que conservarlos y crearlos y archivarlos para la inteligibilidad de esa información, pues la nota tendría simplemente un texto como este: en ciudad, el día, la fecha, expido copia autorizada electrónica de esta escritura para el registro X con la finalidad de inscripción o presentación en el registro, y remito telemáticamente la nota, la copia a dicho registro, siendo las hora de presentación al registro de conformidad con los artículos 112.1 de la Ley 24/2001 y 249 del Reglamento Notarial. La nota con los 5 campos que serviría para explicar el sentido de esos datos. Como decía, este texto de la nota yo lo habría incorporado al protocolo mediante un acta, y cuando el notario quiera expedir una copia con el contenido, un testimonio con el contenido de esa nota, lo hará solo por referencia a su protocolo y no a los medios de hacer, porque los datos están en su protocolo digital y el sentido de la nota, el sentido de los datos está incorporado a su protocolo en papel y digital. Yo lo haría de esa manera. Con las notas recibidas de terceros se debería proceder igual, solo que con una particularidad: hay veces que esas notas de terceros llevan consigo un determinado documento, un asiento de inscripción o una notificación o un cambio de titularidad en catastro con la nueva certificación catastral, con la nueva titularidad. Tiene todo el sentido incorporar esos documentos al protocolo digital. Simplemente lo que hay que hacer es archivarlo en el momento en que se incorporan los datos y además extraer el hash del documento y ese hash reflejarlo en la nota digital de incorporación de esa información. Pero eso se puede hacer automáticamente, ya digo, con la firma de órgano del notario en el momento de la recepción y la firma electrónica después, cuando esto lo revise y lo incorpore al protocolo. Por último, como los medios digitales siempre nos plantean la duda de la seguridad sobre su conservación a largo plazo, por accidentes incluso que pueden provocar el borrado de toda esa información. Una tormenta solar potente como las que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, ya varias, no está nada claro que no vaya a acabar con toda la información en formatos magnéticos que hay en la Tierra. O sea que no es... pero es muy sencillo incorporar toda esta información al protocolo en papel. Yo lo que haría sería, una vez al año o cada 3 meses o cada mes, lo que se quiera, un acta donde el sistema Signo nos imprima un cuadro Excel, para entendernos, por orden de matrices, de protocolos, de los datos que de cada una de ellas se han incorporado, debidamente identificados. Se imprime eso en papel y se protocoliza. Y con eso toda la información del protocolo digital la tendríamos también en papel para asegurar la conservación. Creo que es una cosa muy sencilla de hacer. Bueno, muy sencilla salvo para Ancer, que les estamos poniendo deberes, pero creo que mejoraría mucho la utilidad o la seguridad del protocolo digital. Es un largo camino el que llevamos recorriendo desde hace 20 años,
pero creo que ahora es el momento de dar pasos decididos hacia una modernización bastante más intensa de estas herramientas digitales que tenemos y en la que con el trabajo y la colaboración de tantos compañeros como están o estamos en estos temas, creo que seremos capaces de conseguirlo. Pues muchas gracias y espero que no les haya aburrido demasiado con tanto dato, porque estamos hablando de datos de una forma muy reiterada, pero es que es lo que hay aquí.